Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Torres, estudiante de maestría en Ingeniería Biomédica y el día de hoy vengo a exponer mi proyecto sobre diseño y manufactura de un sistema microfluidico para síntesis y purificación de magnetoliposomas con el objetivo de emplearlos como mejoradores del transporte linfático intestinal de los nutracéuticos. Para empezar, los nutracéuticos están definidos como moléculas bioactivas derivadas de la comida que proveen diferentes beneficios fisiológicos debido a sus propiedades antioxidantes, antihiperlipémicas, antihipertensivas y antiinflamatorias. Sin embargo, el uso de este tipo de moléculas activas ha estado un poco limitado debido a problemas relacionados con la biodisponibilidad en la administración, principalmente por problemas de baja solubilidad, problemas de permeabilidad intestinal epitelial y problemas relacionados con la difusión a través de la mucosa gastrointestinal. Es por esto que se ha recurrido al uso de nanocompuestos como los sistemas liposomales para mejorar su transporte, mejorando la solubilidad bioactiva de estas moléculas, la absorción tanto gastrointestinal como linfática y de paso también mejorando los problemas relacionados con la toxicidad. Los liposomas ya se han empleado como vehículos de transporte nutracéuticos, como lo son las vitaminas, enzimas y extractos herbales. Sin embargo, no se encuentra mucha literatura al respecto, principalmente porque no se tienen protocolos claros establecidos que permitan una producción a gran escala de estos. Una variante que se tiene o que se ha estudiado en los últimos años son los magnetoliposomas, que básicamente son liposomas con nanopartículas magnéticas encapsuladas. Esta es una nueva aproximación bastante valiosa debido a que este tipo de vehículos permiten la concentración de moléculas activas en sitios de interés sin necesidad de tener un agente de direccionamiento molecular. Esto le ha permitido estar en aplicaciones como aplicaciones terapéuticas y de diagnóstico. Sin embargo, uno de los principales problemas que ha surgido como tal es el control sobre las propiedades físicas y como tal de los vehículos al momento de la síntesis de los mismos. Es por esto que se ha requerido de técnicas de microfluidización para tener un mayor control sobre las muestras y con esto tener un del mayor control de las propiedades físicas de los vehículos, que, como lo es el tamaño, la melaridad, el índice de polispersidad y el potencial Z. La pregunta de investigación es cuál es la geometría, parámetros y variables controlables en un sistema de microfluidica que permite la síntesis y purificación de magnetoliposomas estables para mejorar la administración de nutracéuticos a través de la vía linfática intestinal. El objetivo general como tal es el diseño y manufactura de este sistema microfluidico a bajo costo, y aunque se tienen cuatro objetivos específicos que son los objetivos del proyecto grande, solo nos vamos a centrar en esta exposición en hablar sobre el primero, que es analizar la interdependencia de las variables en el proceso que garanticen la síntesis y purificación de magnetoliposomas por medio de simulación en el software de COMSOL Multiphysics. Esta presentación solo nos dedicaremos a hablar sobre las aproximaciones que se tienen para el proceso de purificación de magnetoliposomas. Porque es importante esa la purificación. Cuando uno hace el proceso de síntesis, uno lo que hace es encapsular nanopartículas en liposomas. Pero en este proceso quedan nanopartículas libres en el medio que no queremos emplear cuando se hacen las pruebas in vitro. Es por esto que lo que queremos es obtener una muestra mucho más pura de solamente los magnetoliposomas. Las dos aproximaciones o las dos, digamos que, eh, tipos de separaciones que se van a estudiar es la separación magnética y la separación por flujo fraccionado asimétrico comprimido o ASPFF, como, por sus siglas en inglés. Estas dos separaciones se modelaron de dos formas. Una por medio de particle tracing, que lo que se tiene es un número bastante bajo de partículas, tanto de partículas como de liposomas en el medio, y otra segunda aproximación como un modelo de mezcla, un modelo de mixture, en el cual se toma estas poblaciones como tal de nanopartículas y de magnetoliposomas de la muestra como una mezcla o como una fase dispersa. Estas fueron como tal las principales físicas utilizadas. Para el caso de la separación magnética, pues es importante tener un campo magnético y pues se colocó ya sea particle tracing o el mixture model para poder modelarlo. Más adelante hablaremos de la física un poco más en detalle. Para el caso del campo magnético sin corriente, esta fue la física que se empleó y básicamente el campo es calculado resolviendo las ecuaciones de Maxwell para un imán permanente. En este caso son cuatro imanes que son los representados en azul en la imagen izquierda. Se tiene un aislamiento pues magnético en los bordes de todo el sistema. Tenemos el flujo laminar, en el cual pues se tiene conservación de momentum por las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles.
Igualmente, pues la conservación de masa, pues con su ecuación de continuidad, se tiene que tiene una entrada de la solución, que la solución es como nuestra muestra con magnetoliposomas y nanopartículas libres en el medio, que también se tiene pues para el caso del segundo separador. Y pues tenemos una condición en la pared que es la de no deslizamiento, es decir, que pues la velocidad es cero en las paredes. Tenemos también el particle tracing regido por la segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza, en la cual pues la fuerza es la sumatoria entre la fuerza de arrastre y la fuerza magnética. La fuerza magnética específicamente tiene un término importante que es el de susceptibilidad magnética, el que pues hace que sea posible como tal la separación magnetoforética en el primer caso, y pues el campo magnético en sí. Para el caso del segundo separador, que es el de flujo fraccionado, ese no se tiene en cuenta la fuerza magnética, sino solamente la fuerza de arrastre. Y con respecto al Measure Model, pues ese se tiene también que se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes para el momentum de la mezcla. La presión se puede hallar por medio de la ecuación de continuidad promedio, pero para el Measure o para la mezcla en sí. Y la velocidad puede ser descrita por un modelo de deslizamiento. Se tiene igual una entrada de fase dispersa y una entrada de fase continua, en la cual solo pues, es una entrada de agua. Y la fase como tal dispersa se considera con un valor de 0,2 o la fracción volumétrica de la fase dispersa se considera de 0,2. Y finalmente, un transporte de especies diluidas para la primera parte de separación magnética para tener resultados un poco más cuantitativos con respecto a la concentración de nanopartículas que se tienen en diferentes secciones del canal. Básicamente se tiene conservación de especies en este caso, las ecuaciones. Con respecto a los resultados de la separación magnética, para el particle tracing tenemos a mano izquierda cómo se ve la densidad de flujo magnético. En la mitad del canal tenemos una densidad de aproximadamente 0,073 teslas. A mano derecha tenemos como tal la imagen del perfil de velocidad para este caso, en el cual pues tenemos velocidad máxima en el centro y velocidad que tiende a ser a cero en las paredes. Eh, con respecto al resultado como tal del particle tracing para la separación magnética, tenemos que hay un atrapamiento como tal de partículas en diferentes secciones del canal. Las partículas en azul son los magnetoliposomas y las rojas son las nanopartículas de magnetita. Eh, y pues vemos que cuando cambiamos la velocidad de entrada hay un mayor atrapamiento de las nanopartículas. Es decir, cuando tenemos una menor velocidad en el canal es más fácil que queden atrapadas en el campo magnético. Sin embargo, eso también hace que hayan unos magnetoliposomas atrapados en el campo. Y la idea es poder hacer un estudio paramétrico de estos resultados para poder identificar cuál es la velocidad de entrada óptima para que o que se tenga una pérdida de magnetoliposomas del producto final, digamos que en menor porcentaje. Con respecto al segundo modelo en Mixture, tenemos también pues una imagen de densidad de flujo magnético, como se muestra a la izquierda, y tenemos un perfil de velocidad en la mano derecha de la mezcla. Esto es interesante y es que en los lugares donde la densidad de flujo magnético es mayor, vemos que hay un incremento en la velocidad de la mezcla, lo cual nos indica que seguramente hay un atrapamiento como tal de la población de partículas en esas secciones. Hicimos también, pues, como mencionamos, un transporte de especies para mirar la cantidad de concentración que hay en diferentes secciones del canal. Hicimos dos puntos a mano izquierda, que es el verde y el azul, y a la mano derecha, que es el agua marina y el rojo. Vemos que hay una diferencia pequeña con respecto a los mismos puntos, digamos, al verde y al azul. Hay mayor concentración en el verde, pues porque es el punto que queda más cerca al campo y por ende la concentración tiende a ser un poquito mayor. Y con respecto a los otros dos puntos de la derecha, que es el rojo y el agua marina, vemos que si hay una disminución en la concentración, digamos que significante, y esto es porque pues lo que se concluye al menos de esta parte es que la mayoría de las nanopartículas o la mayor cantidad de concentración de nanopartículas se queda concentrada en los primeros imanes. Por ende, pues hay una disminución en las últimas secciones del canal con respecto a la concentración de la fase dispersa. Este modelo solo se hizo para nanopartículas. Es por esto que es necesario hacer un estudio de esta mezcla también para los magnetoliposomas y a partir del estudio paramétrico identificar cuáles son, pues, como tal, los parámetros importantes con respecto a la velocidad que hacen que la separación se dé de la manera adecuada. Es decir, que se tenga una pérdida menor de la muestra producto de magnetoliposomas y que se tenga, a su vez,
pues una muestra bastante pura de los mismos. Se necesita hacer este estudio paramétrico tanto para la velocidad de las entradas, la distancia de los imanes hacia digamos que del canal y de la forma de los imanes. Con respecto a la segunda separación de ACPF, se tenemos la aproximación de particle tracing, se tiene como tal una imagen del perfil de velocidad, en el cual la velocidad es mayor en algo que nosotros llamamos el canal de desagüe, y esto sencillamente se debe también a que hay una disminución de presión en ese punto, y es porque acá la resistencia del canal es menor en comparación al resto, vamos a llamarle de A1 a 6, y pues esta la resistencia es menor y por ende la mayor cantidad de líquido va a salir por ese desagüe. Con respecto a los resultados del particle tracing, esto es como se ve el rastreo de partículas. Colocamos contadores en cada una de las salidas y lo que hicimos fue mirar cuál era la población que estaba llegando. Para un radio de 1 a 50 cambiando los TBRs, que son pues las velocidades eh, totales como tal de entrada, vemos que para las primeras entradas de 1 a 6, en muchos de ellos la cantidad de nanopartículas es mayor a las del magnetoliposomas, cosa que no se quiere. Lo que se quiere es mirar como tal la purificación de los magnetoliposomas. Vemos que en el desagüe sí hay una población diferencial de magnetoliposomas con respecto a nanopartículas, lo que nos dice que para el caso de TBR 0.005, aproximadamente el 86% de la población es magnetoliposomal, lo cual nos está diciendo que tenemos aproximadamente una muestra pura de magnetoliposomas del 86%. Con respecto al Mixture Model, tenemos igual un perfil de velocidad, tenemos una fracción volumétrica que es máxima en la entrada como tal de la solución y que tiende a ser, pues se distribuye en los canales de salida, sin embargo, tiende a ser mayor en los canales 1 y 2. Es lo que vemos en esta gráfica. Lo que hicimos fue correr para diferentes FRRs de 1.25, 1.50 y 1.75, cambiando los TBRs también. Vemos que efectivamente hay una fracción volumétrica tanto de magnetoliposomas como de nanopartículas mayor en la salida A1. Y nos centramos un poquito en esta que fue la de mejor resultado, que fue la de 1 a 50, en la cual vemos que la concentración o la fracción volumétrica de magnetoliposomas con respecto a la de nanopartículas en ese caso, pues es mucho mayor y en este caso es aproximadamente el 65%. Es decir, que tenemos una muestra aproximadamente pura del 65% de magnetoliposomas. Con respecto a los resultados y la comparación entre estos dos modelos, tenemos estas dos aproximaciones. Tenemos que los dos presentaron eficiencias altas. Uno, el Particle Tracing presentó una eficiencia del 86, mientras que el Mixture en el 65. Sin embargo, las salidas como tal de separación son diferentes. Para el Mixture era el desagüe, para el Mixture era el A1, mientras que para el Particle Tracing era el desagüe. Nosotros comparamos eso con literatura, con un estudio de Tagaki, en el cual él presenta esta ecuación que predice el canal de salida de una partícula dependiendo de su tamaño y dependiendo de valores como tal de la dimensión como tal del canal comprimido que se tiene en el sistema, de la cantidad de salidas y de la cantidad de fracción volumétrica de líquido que se va por el desagüe. Entonces, haciendo los cálculos, nos damos cuenta que las dos partículas tienden a salir por el canal número 1, lo cual nos indica que el modelo que mejor predijo la situación real fue el Mixture Model. Las conclusiones es que la separación magnética presenta una novedosa forma de simular los ferrofluidos usando un Mixture Model. Sin embargo, es necesario hacer también la simulación para la fase dispersa de solo magnetoliposomas y hacer la comparación con la de las nanopartículas para poder encontrar los parámetros óptimos en esta separación. Por otro lado, la simulación por ASPFF presentó resultados de alta separación que están entre 65 y 86%. Sin embargo, se encontró, comparando con literatura, pues que el resultado o el tipo de simulación que se acercó más a la realidad fue el que ocurre en el Mixture Model. Es por esto que también es necesario estudiar las dimensiones del canal comprimido para determinar pues, la importancia de este parámetro dentro del sistema y aparte de esto para mejorar ese 65% encontrado en el Mixture Model con el objetivo de que uno pueda llegar a obtener una muestra mucho más pura de magnetoliposomas por medio de este tipo de separación. Estos son como tal los parámetros que se usaron en cada una de las simulaciones y estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.